Esta noche ocurrirá. No dentro de días, no dentro de semanas. Esta noche, el 10 de abril de 2026, 4 astronautas entrarán en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora. Y durante 4 minutos, nadie sabrá si están vivos. Nadie. Ni en Houston, ni en Cape Kennedy, ni en ningún punto del planeta. El plasma que envuelve la cápsula al entrar en la atmósfera corta toda comunicación de radio. 4 minutos de silencio absoluto entre la tripulación de Artemis II y el resto de la humanidad. 4 minutos en que el escudo térmico imperfecto que la NASA decidió no sustituir tiene que hacer lo que fue diseñado para hacer. A 2760 grados centígrados, sin ninguna posibilidad de intervención si algo falla. Hace 56 años, 3 hombres del Apolo 13 vivieron algo parecido. El silencio se prolongó 6 minutos en lugar de 4. El control de misión en Houston, que ya sabía que la nave tenía daños estructurales severos, esperó 6 minutos sin saber si los 3 astronautas habían sobrevivido la reentrada. 2 minutos extra de silencio que nadie en aquella sala supo cómo interpretar. Esta noche, el silencio durará 4 minutos. Y cuando termine, sabremos si el escudo aguantó. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué ocurre, segundo a segundo, durante esos 4 minutos de silencio. ¿Qué siente la tripulación de Artemis II dentro de la cápsula mientras el plasma la envuelve? ¿Qué ocurre en el control de misión en Houston mientras espera sin poder hacer nada? ¿Cómo vivieron ese mismo silencio los astronautas del Apolo 13, que lo vivieron en las condiciones más extremas de la historia espacial? ¿Y por qué esos 4 minutos son el momento más honesto de toda la misión de Artemis II? El momento en que la ingeniería no puede hacer más nada. Solo el escudo. Y la física solo lo esencial. La cápsula Orion, bautizada Integrity por su tripulación, lleva 10 días en el espacio. Despegó el 1 de abril de 2026 con Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. Completó el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna el 6 de abril. Superó el récord de distancia humana máxima a la Tierra, 405.548 kilómetros. Ahora regresa. El módulo de servicio, el componente que proporciona energía y propulsión durante el viaje, se separará horas antes de la reentrada y se quemará en la atmósfera. La cápsula quedará sola. Con su escudo térmico, el mismo que mostró comportamientos inesperados en Artemis I como única protección. El amerizaje está previsto en el Pacífico, frente a las costas de San Diego, esta noche. Y antes del amerizaje, los 4 minutos. Para entender exactamente qué hace que esos 4 minutos sean lo que son, necesitas entender lo que ocurre en las horas previas. No de manera abstracta. Segundo a segundo. Horas antes de la reentrada, la tripulación de Artemis II comienza los preparativos finales. Los trajes de Minute Supervivencia, los mismos que probaron el día 5 de la misión, en una secuencia completa de verificación, se ponen y se presurizan. No como precaución opcional, como protocolo obligatorio. Los trajes están diseñados para proteger a la tripulación si la cabina pierde presión durante la reentrada. No garantizan la supervivencia en todos los escenarios, pero son la última línea de defensa si algo falla antes de que el escudo llegue a ser el problema. Los asientos se reconfiguran para la posición de reentrada. La cápsula Orion tiene asientos diseñados para que los astronautas estén reclinados durante la reentrada en lugar de sentados verticalmente. La posición reclinada distribuye la fuerza de la desaceleración a lo largo de la espalda en lugar de concentrarla en las piernas y el cuello. Eso reduce el riesgo de Greyout y Gelock, la pérdida de conciencia inducida por la aceleración que ocurre cuando la sangre se aleja del cerebro bajo fuerzas gravitacionales extremas.
El módulo de servicio se separa. El módulo de servicio ha sido el corazón de la misión durante 10 días. Propulsión, energía, comunicaciones de largo alcance. En el momento de la separación, todos esos sistemas mueren. La cápsula Orion queda solo con sus propias baterías, sus propulsores de actitud, su computadora de vuelo y su escudo térmico. El módulo de servicio entrará en la atmósfera por su cuenta, sin escudo, sin protección. Se incendiará y desintegrará en segundos sobre el Pacífico. La cápsula lo hará de manera diferente. Eso es lo que el escudo tiene que garantizar. La separación del módulo de servicio expone la base de la cápsula. La base circular donde está el escudo térmico Upquat. El mismo material que en Artemis 1 mostró desprendimientos no previstos, gases atrapados en el interior que se expandieron con el calor y rompieron el material desde dentro. Cuando el módulo de servicio se separa, esa base queda expuesta al vacío. Y a partir de ese momento, la cápsula se orienta para que esa base mire hacia adelante, hacia la dirección del movimiento, hacia el planeta al que se dirige, la parte más vulnerable de la nave, apuntando directamente hacia el destino. En Houston, en el control de misión del Centro Espacial Johnson, los controladores de vuelo ya llevan horas en sus posiciones. Monitorizan la telemetría de la nave, temperatura, presión, actitud, velocidad. Cada parámetro comparado en tiempo real con las predicciones del modelo de la trayectoria modificada. La trayectoria que la NASA diseñó para reducir la exposición del escudo al entorno térmico que causó el daño en Artemis 1. No la trayectoria original con rebote, la trayectoria directa, más brusca en términos de deceleración, más corta en términos de exposición térmica, la compensación que los ingenieros calcularon que era suficiente. Esta noche sabrán si tenían razón. A medida que la cápsula se acerca a la atmósfera, la telemetría que los controladores reciben empieza a ser datos de lo que ya ocurrió, no de lo que está ocurriendo. La velocidad de la luz tarda microsegundos en recorrer la distancia entre la cápsula y los receptores en tierra. En la escala de la distancia que hay entre la cápsula y la Tierra, en esos momentos, esos microsegundos son insignificantes. La comunicación es prácticamente en tiempo real. Hasta que no lo es. Hasta que el plasma aparece. Hay un instante preciso en que los 4 minutos comienzan. No de manera gradual, de manera abrupta. La cápsula entra en la atmósfera superior a una altitud de aproximadamente 120 kilómetros. A esa altitud, el aire es tan tenue que la presión aerodinámica es mínima. La cápsula sigue viajando a 40.000 kilómetros por hora, pero la resistencia del aire todavía no es suficiente para producir el calor extremo. Eso cambia en segundos. En los primeros minutos de reentrada, la temperatura exterior sube de 0 a cientos a miles de grados a medida que la cápsula desciende a altitudes donde el aire es más denso. El plasma no aparece de repente. Aparece gradualmente. Primero como un resplandor débil en los bordes de la cápsula. Los astronautas que tienen ángulo de visión pueden verlo por las ventanas. Un tenue resplandor naranja que va intensificándose, como si la nave estuviera amaneciendo en todos sus bordes simultáneamente. A medida que el plasma se intensifica, comienza a interferir con las comunicaciones de radio. Las señales se degradan progresivamente. La voz del Capcom en Houston, el comunicador de cápsula, que es el enlace de voz con la tripulación, empieza a cortarse. Palabras que no llegan completas. Fragmentos de frases. Y luego nada. El silencio. El mismo silencio que el control de misión del Apolo 13 escuchó hace 56 años. Multiplicado ahora por televisión en directo para el mundo entero. En Houston, el controlador que monitoriza las comunicaciones anota el tiempo del inicio del apagón. No porque no lo sepa, sino porque el protocolo requiere registro de cada evento.
y porque cuando el silencio llega, empezar a contar los minutos es lo único que se puede hacer. La señal de telemetría que proporcionaba datos de temperatura, presión y actitud en tiempo real también cesa. Las pantallas que estaban mostrando números en tiempo real quedan con los últimos valores recibidos antes del apagón. Congeladas. Como si el tiempo se hubiera detenido para la cápsula. Que en cierta manera, para el control de misión, así es. Dentro de la cápsula, en ese mismo instante, los 4 astronautas están en sus posiciones reclinadas. Trajes presurizados. Cinturones apretados. Manos sobre los controles. El resplandor naranja en las ventanas se ha convertido en un naranja brillante. Luego, amarillo. Luego, casi blanco. La temperatura en el exterior del escudo está subiendo hacia los 1000, los 2000, los 2760 grados. Dentro, la temperatura de la cabina se mantiene en rango habitable gracias al escudo. Si el escudo hace lo que fue diseñado para hacer. La desaceleración comienza a ser perceptible. A 40.000 km por hora, la resistencia de la atmósfera produce fuerzas de desaceleración que la tripulación siente como aceleración gravitacional. Las fuerzas aumentan progresivamente. 2 GS, 3 GS. El cuerpo que lleva 10 días en microgravedad tiene que soportar de repente el peso multiplicado. La sangre que el corazón ha estado bomboreando sin esfuerzo durante 10 días tiene que ser impulsada de nuevo contra la aceleración. Los músculos que han estado inactivos como soporte postural tienen que activarse de golpe. Esos 4 minutos son los 4 minutos más solos que ningún ser humano puede vivir. Sin comunicación posible con nadie. Sin posibilidad de pedir ayuda. Sin posibilidad de recibir instrucciones. Solo 4 personas en una cápsula que baja a través del fuego, confiando en un escudo que ya falló una vez. En una trayectoria que los ingenieros calcularon que era suficiente. En la física, para entender completamente lo que esos 4 minutos significan, hay que volver a abril de 1970. Al silencio que duró 6 minutos. 2 minutos más de los esperados. Y a lo que el control de misión pensó durante esos 2 minutos adicionales. El Apolo 13 amerizó el 17 de abril de 1970. Pero antes del amerizaje hubo una reentrada. Una reentrada que el mundo entero siguió con un tipo de tensión diferente a cualquier reentrada anterior. Porque el mundo entero sabía que el módulo de mando del Apolo 13, el Odyssey, había pasado 4 días apagado, frío y empapado de condensación. Sabía que los circuitos eléctricos de la cápsula estaban cubiertos de humedad. Sabía que reactivar esos circuitos podía producir un cortocircuito que destruyera la nave en el peor momento posible. Y sabía que si el escudo térmico del Odyssey había sufrido algún daño en la explosión del tanque de oxígeno, la reentrada podía ser el punto donde ese daño se hiciera catastrófico. Los ingenieros en Houston sabían algo más. El módulo de mando del Apolo 13 estaba en una trayectoria que no era la trayectoria nominal de reentrada. La corrección de rumbo que los astronautas habían ejecutado con el motor del módulo lunar había sido precisa, pero la incertidumbre en los parámetros de la trayectoria era mayor de lo habitual. El corredor de reentrada es estrecho, demasiado pronunciado, y la nave se incinera. Demasiado suave, y la nave rebota en la atmósfera y se pierde en el espacio. Con el módulo lunar ya descartado y el Odyssey funcionando con potencia mínima de las baterías de reserva, los ingenieros habían calculado la trayectoria lo mejor que podían, pero con menos información de la que habrían querido. El apagón de comunicaciones comenzó a la hora esperada. 4 minutos. Los controladores en Houston esperaban 4 minutos de silencio. Pasaron 4 minutos. Silencio. Pasaron 5 minutos. Silencio.
Pasaron 6 minutos. Y entonces, finalmente, la voz de Jack Swigert llegó a Houston. Odyssey, Houston aquí. Listo. 2 minutos extra de silencio. Los investigadores posteriores determinaron que la trayectoria ligeramente más superficial del Apolo 13, el corredor de reentrada poco profundo que los controladores habían calculado para reducir la deceleración sobre los cuerpos debilitados de la tripulación, había extendido el período de apagón de 4 a 6 minutos. No porque algo hubiera fallado, sino porque la física de una trayectoria más suave produce más tiempo de plasma que una trayectoria más pronunciada. 2 minutos de silencio extra producidos por la misma física que genera los 4 minutos nominales. Jim Lovell describió en sus memorias lo que vio por las ventanas de la cápsula durante la reentrada. El plasma arañando el exterior de las ventanas. Fragmentos del módulo de servicio, que había sido descartado horas antes, ardiendo junto a la cápsula durante la reentrada. Pedazos de metal incandescente pasando por las ventanas como estrellas fugaces en miniatura. Los astronautas no sabían si esos fragmentos eran los restos del módulo de servicio o partes de su propia nave desintegrándose. En el silencio de la reentrada, sin comunicación con Houston, sin manera de saber si lo que ardía era lo que debía arder o lo que no debía, los 3 astronautas miraron por las ventanas y esperaron. Fred Hayes, que llevaba 4 días con una infección renal y fiebre, pasó esos 4 a 6 minutos en su asiento con el traje presurizado. Su cuerpo, que había aguantado las condiciones más extremas de la historia espacial, tenía que aguantar también la reentrada, la deceleración sobre un cuerpo deshidratado y debilitado. La aceleración sobre unos músculos que habían perdido masa en 4 días de microgravedad y frío. No pensó en la física. No podía pensar en la física. Solo podía esperar. Jack Swigert, cuando la señal de radio se restableció y pudo comunicarse con Houston, dijo algo que se convirtió en una de las frases más recordadas de la historia espacial. Odyssey, Houston aquí. No, Houston, tenemos un problema. Esa era la frase del accidente, 4 días antes. Esta era la frase del regreso. Odyssey, Houston aquí. 4 palabras que le dijeron al mundo que los 3 hombres habían sobrevivido. Para que esos 4 minutos sean completamente tangibles, conviene describir lo que ocurre físicamente dentro de la cápsula Orion durante ese periodo. No de manera aproximada, con la precisión que la física exige. La temperatura exterior del escudo continúa subiendo durante los primeros 2 minutos del apagón. El pico térmico no ocurre al inicio de la reentrada. Ocurre después de que el plasma ya ha envuelto completamente la cápsula. A ese pico, la temperatura en la superficie del escudo alcanza los 2760 grados centígrados. Para que eso sea intuitivo, el acero funde a 1400 grados. El punto de fusión más alto de cualquier metal, el tungsteno, es de 3400. El escudo térmico de la Orion está expuesto a una temperatura que funde todos los metales convencionales excepto el tungsteno. No está hecho de metal. Está hecho de abcoat, un plástico ablativo diseñado para carbonizarse de manera controlada y llevarse el calor consigo. Un plástico que en Artemis 1 mostró que no siempre se carboniza de manera completamente controlada. Dentro de la cápsula, la temperatura de la cabina se mantiene en rango habitable gracias al escudo. Los astronautas no sienten el calor exterior. Sienten la desaceleración. Las fuerzas G alcanzan su pico durante los 4 minutos del apagón. En la trayectoria nominal de Artemis 2, el pico de desaceleración es de aproximadamente 4 a 5 Gs. 4 a 5 veces el peso del cuerpo presionando contra el asiento. El sistema vestibular, los astronautas que pasó 10 días aprendiendo a funcionar sin gravedad,
recibe de golpe la señal de 4 a 5 Gs de aceleración. La señal de los otolitos, los cristales del oído interno que detectan la aceleración y que durante 10 días han estado flotando sin referencia gravitacional. Es ahora de una intensidad que el sistema no ha procesado en 10 días. Desorientación. No la desorientación del día 1 en el espacio. La desorientación inversa. El sistema vestibular readaptándose a la gravedad en el peor momento posible. Mientras el escudo arde. Mientras el plasma corta las comunicaciones. Mientras las fuerzas G comprimen el cuerpo contra el asiento. Los sistemas de la cápsula siguen funcionando durante el apagón. Las computadoras de vuelo monitorizan la orientación y actitud de la nave. Los propulsores de actitud hacen pequeñas correcciones para mantener el escudo orientado correctamente. Las temperaturas del interior de la cápsula son registradas en la memoria de vuelo, aunque no puedan transmitirse en tiempo real. Todo eso ocurre automáticamente, sin necesidad de que los astronautas hagan nada, excepto aguantar, excepto esperar, excepto confiar en que el escudo aún va haciendo lo que fue diseñado para hacer. En algún momento de esos 4 minutos, el proceso de ablación del APCOAT está ocurriendo a pleno rendimiento. El material de la superficie del escudo se está carbonizando. Algunos fragmentos del APCOAT se desprenden y son arrastrados por el flujo de plasma hacia atrás. Ese proceso es exactamente el que fue diseñado. El desprendimiento controlado del material es parte del mecanismo de protección. El problema que detectaron en Artemis 1 fue que algunos desprendimientos no eran controlados, que el gas atrapado en el interior del material producía presiones que rompían el APCOAT de maneras que los modelos no habían predicho. Esta noche, durante esos 4 minutos, el ABCOAT del escudo de Artemis II está siendo probado en las condiciones que ningún laboratorio puede replicar. La única prueba que importa. La reentrada real. Para que la dimensión humana del silencio sea completamente tangible, conviene describir lo que ocurre en el control de misión de Houston durante esos 4 minutos. No en la sala de los directivos o de las familias, en la sala de los controladores de vuelo. Las personas cuyo trabajo en esos 4 minutos consiste en no poder hacer nada. El control de misión del Centro Espacial Johnson tiene filas de consolas donde los controladores de vuelo monitorean los diferentes sistemas de la nave. Durante los 10 días de misión, esas consolas han estado activas con datos en tiempo real. Temperatura, presión, actitud, velocidad, estado de los sistemas. Los controladores han dormido en turnos para que siempre haya alguien monitorizando. Ahora, en el apagón, las consolas muestran los últimos valores registrados antes del silencio. Números que no cambian. Una instantánea del estado de la nave en el momento en que el plasma cortó la comunicación. Y los controladores mirando esos números que no cambian. Y el reloj. El director de vuelo de turno sabe exactamente cuándo debería restablecerse la comunicación. Los ingenieros calcularon el apagón con precisión. Para la trayectoria específica de Artemis II, con sus parámetros de entrada específicos, la duración predicha del apagón es de aproximadamente 4 minutos. El director de vuelo sabe que a los 4 minutos la señal debería volver. Sabe también que una duración ligeramente mayor del apagón no necesariamente indica un problema. Puede ser una variación normal en los parámetros de la trayectoria. Pero sabe también que si el silencio se prolonga demasiado, hay que activar los protocolos de búsqueda y rescate. Y espera. En el Apolo 13, cuando el silencio llegó a 5 minutos, el controlador C. Liebergott dijo a su supervisor en la consola de sistemas eléctricos que el tiempo de apagón estaba excediendo el valor predicho. No era una alarma, era una observación. El supervisor asintió, y siguieron esperando. Al minuto 6, la señal llegó. Esta noche, en Houston,
Si el apagón llega a 4 minutos sin que la señal regrese, los controladores empezarán a mirar sus relojes de la misma manera. No con el mismo nivel de drama. La trayectoria de Artemis II es conocida con más precisión que la del Apolo 13. Pero el mecanismo humano de esperar lo que no puede controlarse es el mismo que en 1970. Las familias de los astronautas están en una sala separada del control de misión. No en las consolas donde están los controladores. En una sala con acceso a las mismas comunicaciones, pero sin acceso a los sistemas técnicos. Durante los 4 minutos del apagón, esas familias escuchan el mismo silencio que los controladores. Sin la distancia técnica que el entrenamiento de los controladores proporciona. Sin la capacidad de monitorear datos que los controladores tienen. Solo el silencio. Y el reloj. Y las 4 personas que quieren que vuelvan. Hay 2 versiones de lo que ocurre después de los 4 minutos. La versión que la NASA planificó. Y la versión que nadie quiere que ocurra. En la versión planificada, en algún momento entre los 3 minutos y medio y los 4 minutos y medio del apagón, la señal de radio comienza a recuperarse. Primero como estática. Luego como fragmentos reconocibles. Luego como voz. El Capcom en Houston tiene la frase preparada. La misma que se dice en cada reentrada. Una frase que en sí misma es una verificación de que todo funciona. La respuesta de la tripulación es la confirmación. No tiene que decir que están bien. El hecho de que respondan dice que están bien. Cuando la señal regresa, los controladores de vuelo comienzan inmediatamente a recibir la telemetría almacenada durante el apagón. Los datos que la computadora de la nave estuvo grabando durante esos 4 minutos. Las temperaturas del escudo térmico en tiempo real durante el pico térmico. Los datos de ablación del APCOAT. La evidencia de cómo se comportó el material que la NASA decidió no sustituir. Esos datos son, en cierto sentido, más importantes que el hecho de que la tripulación esté viva. No en términos humanos. En términos del programa. Esos datos deciden si la Orion puede volar a la Luna con tripulación de nuevo, si el escudo puede certificarse para Artemis III, si la decisión de volar con el escudo imperfecto fue correcta o si fue un riesgo que salió bien pero que no debería repetirse. Después de que la señal regresa y la telemetría confirma que la trayectoria es la correcta, los paracaídas se despliegan. No uno. 11. El sistema de paracaídas de la Orion es el más complejo que ninguna cápsula espacial ha utilizado. 2 paracaídas pilotos. 2 droguechutes que reducen la velocidad de casi 500 km por hora a algo más manejable. 3 paracaídas principales del Bodebat, tamaño de una cancha de fútbol americano cada uno. Un sistema diseñado con redundancia. Si uno de los 3 paracaídas principales falla, los otros 2 pueden manejar el amerizaje de manera segura. Ese diseño fue verificado en pruebas, pero la prueba definitiva es también esta noche. En la versión que nadie quiere que ocurra, el silencio se prolonga más allá del tiempo previsto. Los controladores comienzan a mirar sus relojes con una frecuencia que aumenta con cada 30 segundos que pasan. El director de vuelo consulta con el equipo de sistemas eléctricos y de comunicaciones. Las opciones se reducen con cada minuto adicional de silencio. La búsqueda y rescate se activa. No para buscar supervivientes en el agua. Para buscar señales de la cápsula si algo fue mal durante la reentrada. Ese protocolo existe. Hay procedimientos para lo que la NASA no quiere que ocurra. La diferencia entre que esos procedimientos se activen y que no se activen se decide en los 4 minutos. Si los 4 minutos terminan bien, si la señal regresa y los paracaídas se despliegan, la cápsula Integrity continuará su descenso hacia el Pacífico. La velocidad que a 40.000 km por hora en la entrada a la atmósfera se habrá reducido a menos de 30 km por hora en el momento del amerizaje. La diferencia entre esas 2 velocidades
es el trabajo que el escudo y los paracaídas habrán realizado. El trabajo que el Abquat habrá realizado ardiendo de manera controlada. El amerizaje de la Orion en el Pacífico no es un splashdown suave como los de las películas. El impacto con el agua a 30 km por hora, aunque incomparable con los 40.000 de la entrada a la atmósfera, todavía produce una deceleración brusca. Los astronautas lo sienten como un golpe, el último golpe de la misión, después del cual la cápsula comienza a balancearse en las olas del Pacífico. Y el sistema vestibular, que acaba de pasar por la readaptación de la reentrada, tiene que procesar ahora el movimiento del mar. Las náuseas que muchos astronautas experimentan en los primeros minutos en el agua son parte del proceso. La biología, haciendo lo que hace cuando se le pide que procese demasiados cambios en demasiado poco tiempo. El buque de recuperación de la Marina de los Estados Unidos lleva días en posición en el área prevista del amerizaje, con buzos especializados, con helicópteros, con equipos médicos. Cuando la cápsula ameriza, los buzos llegan primero. Comprueban que no hay gases tóxicos en los alrededores de la cápsula. Aseguran las líneas de flotación. Y cuando todo está verificado, abren la escotilla. La escotilla que abre hacia afuera en menos de 3 segundos. La escotilla que Gus Grissom pedía antes de morir en 1967. La escotilla que existe porque 3 hombres murieron sin ella. La ingeniería colombiana, Liliana Villarreal, directora de las operaciones de aterrizaje y recuperación de la NASA, coordina ese dispositivo desde tierra, no desde el buque, desde Houston, con comunicaciones en tiempo real con el buque, con los buzos, con los helicópteros y con el control de misión. El primer momento en que los astronautas salen de la cápsula y son asistidos por los equipos de recuperación es el momento en que Villarreal confirma que la misión está completa, que los 4 astronautas están fuera de la nave, vivos. Cuando la señal de radio regrese esta noche, cuando las pantallas en Houston vuelvan a mostrar telemetría en tiempo real, lo que la NASA aprenderá en los primeros segundos decidirá mucho más que el destino de la tripulación de Artemis II. Si el escudo funcionó dentro de los parámetros, si la trayectoria modificada fue suficiente para reducir el daño del Abquat a niveles aceptables, la Orion puede certificarse para Artemis III, la misión que aterrizará en el polo sur lunar, la misión que llevará a la primera mujer a la superficie de la Luna, la misión que completará lo que Artemis II empezó a probar. Ese futuro depende de los datos del escudo que la telemetría postapagón revelará, no de los datos que los ingenieros calcularon antes del vuelo, de los datos reales, los que el escudo produce al arder. Esta noche. Si el escudo funcionó mejor de lo esperado, si el comportamiento fue más nominal que en Artemis I, los ingenieros tendrán evidencia de que la trayectoria modificada fue la solución correcta, de que el análisis fue riguroso, de que la decisión de no rediseñar el escudo fue la correcta. Si el escudo funcionó pero con anomalías, si el Abquat mostró desprendimientos inesperados, que sin embargo no comprometieron la integridad de la cápsula, la NASA tendrá datos valiosos, pero tendrá también que decidir si esas anomalías son aceptables para Artemis III o si el escudo necesita un rediseño antes de la próxima misión. Y si el escudo no funcionó como debe funcionar esta noche, los protocolos de emergencia de búsqueda y rescate proporcionarán respuestas que nadie en la NASA quiere recibir. Esos 4 minutos no son solo los 4 minutos más tensos de la misión Artemis II. Son los 4 minutos que deciden si la humanidad volverá a la Luna en esta generación. No de manera abstracta, de manera completamente concreta. Sin el éxito de la reentrada de Artemis II, no hay Artemis III. Sin Artemis III, no hay regreso humano a la superficie lunar en los próximos años. Y sin ese regreso, el programa que lleva décadas de retrasos y controversias
y que finalmente llegó al espacio el 1 de abril de 2026, tendría que redefinirse completamente. Todo eso está en esos 4 minutos. Mientras este guión existe en el mundo, la tripulación de Artemis II está en las horas finales de preparación para la reentrada. La misión ha sido un éxito en todo lo que puede medirse antes del momento final. El lanzamiento fue perfecto el 1 de abril. La inyección translunar se completó con éxito. El sobrevuelo lunar del 6 de abril dio a los 4 astronautas la vista más extraordinaria que ningún ser humano vivo había tenido en 50 años. Alcanzaron 5.548 kilómetros de la Tierra, el récord de distancia humana desde el Apolo 13. Establecieron el nombre de la nave, Integrity. Victor Glover dijo que la vista de la Luna desde la proximidad era la más extraña e irreal que habían tenido en toda la misión. Ahora están de regreso, preparando los trajes, reconfigurando los asientos, esperando la separación del módulo de servicio. Cada uno con sus pensamientos privados sobre lo que viene. Reid Wiseman, el comandante, que ha estado en el espacio antes y que sabe exactamente lo que la reentrada produce en el cuerpo. Victor Glover, el piloto, que también tiene experiencia orbital y que lleva el peso histórico de ser el primero en el entorno lunar con su apellido. Christina Koch, que ha vivido más tiempo en el espacio que nadie en la tripulación, y que sabe lo que significa confiar en los sistemas que la NASA construyó para traerla de vuelta. Jeremy Hansen, cuyo primer vuelo al espacio fue también el vuelo al espacio más lejano de los últimos 50 años. 4 personas reales, con cuerpos reales que llevan 10 días siendo modificados por el espacio, con familias que esta noche están mirando al cielo de una manera específica, esperando que el apagón de 4 minutos termine, esperando que la señal regrese, esperando que el escudo haya hecho lo que nadie pudo verificar antes de que saliera a hacer su trabajo. El Apolo 13 sobrevivió sus 6 minutos de silencio, con la nave empapada, con los circuitos húmedos, con un astronauta con fiebre por infección renal, con 3 hombres al límite físico de lo que el cuerpo humano puede aguantar, y el escudo térmico del Odyssey, que nunca fue diseñado para funcionar en esas condiciones de frío y humedad previos, hizo su trabajo. La señal regresó. Odyssey, Houston aquí. Esta noche, 4 personas van a entrar en esos mismos 4 minutos con mejores sistemas, con mejores protocolos, con décadas de ingeniería adicional detrás. Y con un escudo térmico que mostró grietas en la misión anterior, y que la NASA decidió que era suficiente con una trayectoria modificada. La diferencia entre 1970 y 2026 es enorme en todos los aspectos técnicos, no en el fundamental. En los 2 casos hay un momento en que la ingeniería ha hecho todo lo que puede hacer. Y lo que queda es la física. Solo la física. Y la confianza en que la física hace lo que los cálculos dicen que debe hacer. 4 minutos de silencio. No de paz. De silencio. El silencio del plasma que corta las frecuencias de radio. El silencio de un control de misión que monitorea pantallas que no se actualizan. El silencio de 4 familias en una sala que esperan escuchar las voces de las personas que quieren que vuelvan. El silencio de la tripulación dentro de la cápsula, sin poder comunicarse, confiando en el escudo, en los paracaídas, en la trayectoria. Y el silencio del escudo mismo, mientras cumple o no cumple la función para la que fue fabricado. Cuando esos 4 minutos terminen, habrá una respuesta. La más clara que la exploración espacial puede producir. No una predicción de modelo. No una estimación de probabilidad. La realidad. Lo que el escudo hizo cuando lo que importaba era lo que hacía.
y esa respuesta llegará en la forma de una voz desde la cápsula Integrity, o en la forma de un silencio que se extiende más allá de los 4 minutos previstos. Esta noche, en el Pacífico, frente a las costas de San Diego. Para que esos 4 minutos sean completamente reales, hay que describirlos segundo a segundo, no como abstracción, como experiencia. Segundo cero. El plasma ha envuelto completamente la cápsula. La señal de radio cesa. En Houston, el controlador de comunicaciones dice en voz baja: apagón confirmado. El director de vuelo anota la hora en su registro. Dentro de la cápsula, el resplandor naranja en las ventanas ha alcanzado su máxima intensidad. El exterior de las ventanas está cubierto de plasma. Los astronautas no pueden ver nada excepto el fuego. Segundo 30. La temperatura en el escudo está subiendo hacia su pico. Las fuerzas de desaceleración están aumentando. 2 GS. 2 GS y medio. Los cuerpos de los astronautas, que llevan 10 días sin sentir peso, están siendo aplastados contra los asientos con el doble de su peso terrestre. El corazón, que se ha adaptado al trabajo reducido de la microgravedad, tiene que acelerar para bombear sangre hacia el cerebro contra esa aceleración. Minuto 1. El pico térmico. La temperatura en la superficie del escudo está en su máximo, 2760 grados centígrados. El ABQUAT se está carbonizando a plena potencia. Los gases atrapados en el material, los que produjeron los desprendimientos inesperados en Artemis 1, están siendo calentados y expandidos. Si el proceso es controlado, el material se desprende de manera que el calor es evacuado sin comprometer la estructura. Si no es controlado, el material se desprende de manera que el calor penetra. Esa diferencia, en este momento, no puede ser monitoreada desde Houston. No puede ser corregida por nadie. Solo puede ocurrir. Minuto 1 y 30. Las fuerzas de desaceleración están en su pico. 4, quizás 5 GS. El cuerpo pesa el cuádruple. Los músculos del cuello están trabajando al límite para mantener la cabeza en posición. Los sistemas de los trajes están comprimiendo las piernas y el abdomen para mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Los astronautas están ejecutando la maniobra de tensión muscular M1, contrayendo simultáneamente piernas, abdomen y tórax para ayudar al corazón en ese trabajo. No es agradable, es lo que separa la función normal de la pérdida de conciencia. Minuto 2. El pico térmico ha pasado. La temperatura en el escudo empieza a bajar. Las fuerzas de desaceleración empiezan a reducirse. La nave ha superado la fase más intensa de la reentrada. Si el escudo ha aguantado hasta aquí, lo más probable es que aguante el resto. Pero el resto todavía falta. Y el plasma sigue envolviendo la cápsula. El silencio sigue. Minuto 2 y 30. El plasma empieza a atenuarse. Los bordes de las ventanas, que estaban completamente cubiertos de fuego, empiezan a mostrar zonas donde el resplandor disminuye. La velocidad ha caído de 40.000 km por hora a algo menos de la mitad. El escudo ha absorbido energía suficiente para producir esa deceleración. Y ha seguido intacto. Sí ha seguido intacto. Minuto 3. El resplandor en las ventanas ha disminuido significativamente. La cápsula está saliendo de la zona de plasma máximo. La temperatura exterior del escudo sigue siendo de miles de grados, pero ya no en el pico. La velocidad sigue cayendo. En Houston, los controladores miran el reloj. 1 minuto para el fin del apagón predicho. Minuto 3 y 30. El plasma está casi completamente disipado. Los astronautas pueden empezar a ver algo por las ventanas que no sea fuego. El cielo azul de la atmósfera inferior aparece en los bordes del campo de visión. La cápsula está sobre el Pacífico, descendiendo. Rápidamente todavía. Pero ya en la atmósfera. Ya en el dominio de los paracaídas.
Segundo 185. 4 minutos y 5 segundos desde el inicio del apagón. Un crujido en la señal de radio. Luego estática. Luego la voz. En Houston, la sala respira. Las pantallas de telemetría empiezan a actualizarse. Los datos del apagón empiezan a llegar. Los ingenieros del escudo térmico abren sus hojas de cálculo y empiezan a comparar datos reales con predicciones. Y los paracaídas pilotos se despliegan sobre el Pacífico. El silencio del Apolo 13 fue el más dramático de toda la historia espacial. Pero no fue el único. Cada misión Apolo tuvo sus propios minutos de silencio durante la reentrada. Y en cada una de ellas, el control de misión en Houston vivió la misma espera, con diferentes niveles de tensión según lo que había ocurrido antes. El Apolo 11, julio de 1969. La primera misión que aterrizó en la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins regresaban con las muestras lunares y con la prueba de que el ser humano podía llegar a la Luna. El apagón de la reentrada fue nominal. 4 minutos de silencio en Houston. 4 minutos en que, en teoría, todo debería ir bien. Y sin embargo los controladores esperaron de la misma manera que esperan en cualquier reentrada. Porque los 4 minutos de silencio no son más seguros por el hecho de que todo haya ido bien antes. La física no hace excepciones por logros históricos. El Apolo 17, diciembre de 1972. La última misión lunar. El último silencio de este tipo que la NASA vivió durante más de 50 años. Gene Cernan, el último ser humano en caminar sobre la Luna, regresaba con Harrison Schmitt y Ron Evans. El apagón fue nominal. 4 minutos. La señal regresó. Y la NASA no volvería a tener ese tipo de silencio hasta esta noche. 53 años después. Con 4 astronautas en lugar de 3, con una cápsula diferente, pero con el mismo escudo de material ablativo, con la misma física. La diferencia entre el Apolo 17 de 1972 y Artemis 2 de 2026 es que el Apolo 17 tenía un escudo que había sido diseñado y probado para exactamente ese tipo de reentrada. El escudo del Apolo funcionó en las 12 misiones lunares que regresaron. El escudo de la Orion mostró comportamientos inesperados en la primera vez que fue probado. Esa diferencia no hace que el silencio de esta noche sea más largo. Lo hace más tenso. Cuando la señal regresa y el apagón termina, el trabajo del escudo ha terminado. Empieza el trabajo de los paracaídas, y aunque los paracaídas son la parte de la reentrada que el mundo verá en las imágenes porque ocurre a la luz del día sobre el Pacífico, su despliegue no es automáticamente menos crítico que los 4 minutos del plasma. El sistema de paracaídas de la Orion tiene 11 componentes que deben funcionar en secuencia. Primero los 2 paracaídas pilotos. Se despliegan a una altitud de aproximadamente 8 kilómetros. Son pequeños, de 1,5 metros de diámetro. No frenan la cápsula de manera significativa. Su función es estabilizarla. Asegurarse de que la cápsula está orientada correctamente para el despliegue de los paracaídas siguientes. Los 2 droguechutes se despliegan a continuación. 6 metros de diámetro cada uno. La velocidad de la cápsula cae de casi 500 kilómetros por hora a algo más de 300. Los drog-chutes soportan fuerzas de deceleración extremas. Fueron probados hasta el fallo deliberado en las pruebas de desarrollo. Pero ninguna prueba en tierra puede replicar exactamente las condiciones de una reentrada real desde la proximidad lunar. Los 3 paracaídas principales se despliegan cuando los droguechutes han hecho su trabajo. Cada uno de más de 30 metros de diámetro. El tamaño de una cancha de fútbol americano. Cuando los 3 están desplegados, la cápsula desciende a unos 25 kilómetros por hora. La velocidad de un ciclista pedaleando vigorosamente.
suficientemente lenta para un amerizaje que, aunque brusco, sea supervivible. El sistema está diseñado con redundancia para un fallo. Si uno de los tres principales no se despliega, dos son suficientes. Si un drogue no se despliega, la secuencia tiene procedimientos de contingencia. Esa redundancia fue probada en múltiples pruebas de paracaídas antes del lanzamiento. Pero la prueba definitiva es la que ocurre esta noche. Después de los 4 minutos del plasma. Cuando el fuego haya terminado y queden los últimos minutos del descenso. Con 11 sistemas que también deben funcionar, hay algo que ocurre dentro del escudo térmico durante esos 4 minutos que ninguna cámara puede capturar. No hay cámara orientada hacia el interior del escudo. No hay manera de ver en tiempo real lo que el AVCOAT está haciendo mientras arde. Pero la física describe el proceso con precisión. El AVCOAT es una mezcla de resina epoxi y fibras de vidrio. Cuando se expone al calor extremo de la reentrada, la resina se piroliza. Se descompone químicamente. Los productos de la pirólisis son gases que fluyen hacia afuera a través del material poroso. Esos gases forman una capa de amortiguación entre el material sólido del escudo y el plasma exterior. Una capa de gas que es un aislante térmico adicional. Es parte del diseño. No solo el material ardiendo. El gas producido por el ardor también protege. El problema que detectaron en Artemis, uno fue que algunos de esos gases no venían del proceso de pirólisis controlado del exterior hacia el interior. Venían de bolsas de gas atrapadas en el interior del material durante la fabricación. Cuando esas bolsas se calientan y el gas se expande, la presión puede ser suficiente para romper el material desde dentro. No desde afuera. Desde dentro. La capa de gas de protección que debería fluir hacia afuera fluye también en otras direcciones. Y eso crea zonas de irregularidad en el escudo que los modelos no predijeron completamente. Esta noche, mientras el plasma rodea la cápsula Integrity, esa física ocurre. Las bolsas de gas que puedan existir en el AVCOAT se calientan, se expanden, ejercen presión. Si el proceso de fabricación del escudo de Artemis II fue suficientemente bueno para minimizar esas bolsas, el daño será menor que en Artemis I. Si no, el daño será al menos comparable. Los ingenieros que analizaron el problema determinaron que la trayectoria modificada reduce la temperatura máxima a la que el escudo está expuesto, lo que reduce la presión que esas bolsas pueden ejercer. Eso es la hipótesis. La física de esta noche es la verificación. Hay 3 categorías de personas en el control de misión de Houston esta noche que viven esos 4 minutos de una manera específica y diferente entre sí. Los controladores de vuelo veteranos. Los que han estado en misiones anteriores. Los que tienen memoria de lo que se siente cuando el silencio dura más de lo previsto. Para ellos, esos 4 minutos son un procedimiento técnico que han ensayado. Saben exactamente qué hacer si la señal no regresa en el tiempo predicho. Tienen los protocolos memorizados. Pero los protocolos no eliminan lo que el cuerpo hace cuando espera algo que no puede controlar. La frecuencia cardíaca sube de todas formas. El cortisol se libera de todas formas. El entrenamiento permite funcionar en ese estado. No elimina el estado. Los ingenieros del escudo térmico. El equipo que analizó el problema del AVCOAT en Artemis I, que pasó meses determinando la causa del daño, que calculó la trayectoria modificada, que defendió la decisión de volar con el mismo escudo ante el equipo independiente de revisión. Estos son los ingenieros que más saben sobre lo que está ocurriendo en esos 4 minutos. Y son también los que más tienen que perder si algo va mal. No en términos personales. En términos de si su análisis fue correcto. Si la trayectoria modificada fue suficiente.
si la decisión de no rediseñar el escudo fue la correcta, y los que tienen más reciente la memoria del silencio del Apolo 13. No porque hayan estado en Houston en 1970, sino porque lo estudiaron, porque conocen el informe, porque saben exactamente cómo se sintió ese silencio de 6 minutos cuando el control de misión no sabía si los 3 astronautas habían sobrevivido. Esta noche, esos 4 minutos son 4 minutos nominales. No 6 como en el Apolo 13, 4. Pero el mecanismo humano de la espera no escala con el número de minutos. La espera es la espera. Y 4 minutos es suficiente para que sea muy larga. Los astronautas que han pasado por reentradas describen esos minutos de manera consistente. No porque sigan un guión, sino porque la física produce las mismas experiencias en todos los cuerpos. El resplandor del plasma en las ventanas es lo primero que todos describen, no como algo amenazante, como algo extrañamente hermoso. El plasma tiene colores. Naranja al principio, luego amarillo, luego casi blanco en el pico. Algunos astronautas describen matices verdes y azules en los bordes. El fuego exterior que protege el interior. La combustión controlada que hace posible la supervivencia. Verlo desde dentro es ver algo que ningún ser humano puede ver de otra manera. Solo los que están dentro de una cápsula durante la reentrada ven ese espectáculo. Y en esos momentos en que lo ven, sin comunicación con nadie, sin posibilidad de compartirlo con Houston, está ahí para ellos solos. El sonido durante la reentrada es algo que raramente se menciona. No hay silencio dentro de la cápsula. Hay ruido, el rugido de la desaceleración aerodinámica, los propulsores de actitud que se activan periódicamente para corregir la orientación de la cápsula, las alarmas que monitorean los sistemas. No es el silencio tranquilo que el término apagón puede sugerir. Es el silencio de las comunicaciones externas en medio de un ruido interno considerable. Y hay algo que los astronautas describen sobre el momento en que la señal regresa. No como alivio, como normalización. El silencio de las comunicaciones externas deja de ser lo que es y vuelve a ser lo que siempre fue antes de la reentrada. Una frecuencia con voces al otro lado. La voz del Capcom en Houston. La confirmación de que están donde deberían estar. De que el escudo hizo lo que debía. De que los 4 minutos terminaron de la manera correcta para que los 4 minutos sean completamente concretos. Los números que los definen. 40.000 kilómetros por hora. La velocidad de entrada a la atmósfera. 11 kilómetros por segundo. La velocidad de un avión de pasajeros es de unos 900 kilómetros por hora. La cápsula entra a 44 veces esa velocidad. 2.760 grados centígrados. La temperatura máxima en la superficie del escudo. El acero funde a 1.400. Solo el tungsteno, entre los metales comunes, funde por encima de esa temperatura. 4 minutos. La duración del apagón de comunicaciones en la trayectoria nominal de Artemis II. 6 minutos. La duración del apagón en el Apolo 13. 2 minutos más. Suficientes para que el control de misión en Houston pensara que algo había ido mal. Menos de 30 kilómetros por hora. La velocidad del amerizaje después de los paracaídas. De 40.000 a menos de 30. Eso es lo que el escudo y los 11 paracaídas tienen que conseguir juntos en menos de 15 minutos. 1 en 30. La probabilidad estimada de pérdida de tripulación que la NASA publicó para Artemis II. 4. El número de personas cuyos cuerpos confiarán en esos números esta noche. Antes de terminar, la distinción honesta entre lo que sabemos con certeza sobre esta noche y lo que no. Lo que sabemos, la cápsula Integrity y su tripulación están en regreso hacia la Tierra. El amerizaje está previsto esta noche
frente a las costas de San Diego. La trayectoria de reentrada ha sido calculada para minimizar la exposición del escudo al entorno térmico que causó el daño en Artemis I. El sistema de paracaídas fue probado extensamente antes del vuelo. Los equipos de recuperación de la Marina están en posición. Lo que no sabemos: si el escudo de Artemis II tiene las mismas concentraciones de gas atrapado que el de Artemis I. Si la trayectoria modificada produce un entorno térmico suficientemente diferente para que el daño sea menor. Si los análisis de los ingenieros capturan todos los mecanismos de fallo relevantes. Esas preguntas no tienen respuesta verificable hasta que los datos de telemetría del apagón lleguen a Houston. Y los datos llegan en los segundos después de que los 4 minutos terminen. Esta noche, en el Pacífico, con 4 personas dentro, la comparación directa entre los momentos de silencio del Apolo 13 y de Artemis II ilumina tanto las diferencias como lo que permanece igual. El Apolo 13 tenía 3 astronautas, Artemis II tiene 4. El Apolo 13 regresaba de una misión que había fallado. Artemis II regresa de una misión que fue un éxito en todos los aspectos medibles. El Apolo 13 tenía la nave empapada de condensación y los circuitos húmedos. La Orión tiene 10 días de misión nominal con todos los sistemas funcionando. El Apolo 13 tenía a Fred Haise con infección renal y fiebre. Los 4 astronautas de Artemis II, hasta donde se sabe, están en buen estado de salud. Pero hay algo que no cambia entre 1970 y 2026. El silencio es el mismo silencio. 4 minutos de ausencia de señal de radio durante los cuales no hay información. Durante los cuales la física decide. No el entrenamiento. No la experiencia. No la tecnología. La física del escudo. La física del plasma. La física de la ablación controlada del ABQUAT. En el Apolo 13, el silencio duró 6 minutos porque la trayectoria era ligeramente más superficial de lo nominal. El control de misión sabía por qué. Sabía que era la trayectoria correcta para proteger los cuerpos debilitados de la tripulación. Y aún así, los 2 minutos extra de silencio fueron los más tensos de toda la misión. En Artemis II, el silencio debería durar 4 minutos. Los ingenieros han calculado la trayectoria con más precisión que nunca. Los modelos son más completos. Las herramientas de análisis son más avanzadas. Y el silencio seguirá siendo el mismo. 4 minutos en que nada de eso importa. Solo el escudo. Jim Lovell, cuando la señal del Apolo 13 regresó después de 6 minutos, y Swigert dijo: «Odyssey, Houston aquí», describió después ese momento como uno de los más aliviadores de su vida. No porque hubiera tenido miedo, sino porque en ese momento supo que el escudo había hecho su trabajo, que la física había sido lo que los ingenieros calculaban que sería. Esta noche, cuando la señal de Artemis II regrese después de los 4 minutos, habrá un momento equivalente. No el mismo alivio de emergencia que el Apolo 13 producía, pero el mismo reconocimiento. La física fue lo que los ingenieros calculaban que sería. ¿O no? Eso lo decide esta noche. Hay un momento específico que merece ser descrito con precisión: la última comunicación entre la tripulación de Artemis II y Houston antes del apagón. No es una comunicación especial en el sentido de que esté marcada en el cronograma como el último mensaje. Es simplemente la última antes de que el plasma corte la señal. El Capcom en Houston, el comunicador de cápsula que lleva el día entero en comunicación con la tripulación, sabrá que la señal va a cortarse. Hay un momento en que la telemetría empieza a degradarse, en que la calidad de la voz disminuye, en que los datos de temperatura del escudo empiezan a mostrar los primeros incrementos, y hay una última transmisión.
puede ser una verificación de procedimiento. Puede ser una confirmación de que la trayectoria es la correcta. Puede ser algo más informal. En el Apolo 11, antes de que la señal se cortara durante la reentrada, Neil Armstrong confirmó los sistemas y dijo algo sobre las condiciones. Palabras de procedimiento. No una despedida, porque en condiciones nominales el silencio es procedimiento, no amenaza. En el Apolo 13, la última comunicación antes del apagón incluyó una verificación del estado de los sistemas del Odyssey. Los astronautas confirmaron que todo estaba en orden para la reentrada. Con la nave empapada, con los circuitos húmedos, con Heise con fiebre. Y dijeron que todo estaba en orden. Porque la alternativa, decir que no lo estaba, no cambiaba nada en ese punto. Lo que iba a ocurrir de todas formas. Y era mejor que ocurriera con la tripulación enfocada en lo que podían controlar. Esta noche, la última comunicación de la tripulación de Artemis II antes del apagón será registrada, como todas las comunicaciones de la misión. Y cuando la señal regrese 4 minutos después, esa última comunicación antes del silencio tendrá un peso diferente en retrospectiva. Las últimas palabras antes de que el plasma hiciera su trabajo. Las palabras de 4 personas que sabían exactamente lo que venía y que eligieron decir lo que los procedimientos requerían. Porque son astronautas. Y eso es lo que hacen los astronautas. La tripulación de Artemis II nombró su cápsula Integrity. Integridad. No es un nombre accidental. Cada tripulación del Apolo nombró su módulo de mando y su módulo lunar. El Columbia del Apolo 11, el Odyssey del Apolo 13, el Charlie Brown y el Snoopy del Apolo 10. Nombres que se convirtieron en parte del vocabulario de la historia espacial. Integrity. La tripulación no explicó públicamente por qué eligieron ese nombre. Los astronautas rara vez lo hacen, pero el nombre habla. Integridad del escudo que tiene que aguantar. Integridad de la misión que tenían que completar. Integridad de las personas que eligieron subirse a esa cápsula sabiendo que el escudo tenía un defecto conocido, o simplemente la integridad como valor. Lo que un ser humano es cuando nadie puede verlo. Lo que 4 personas son durante 4 minutos de silencio sobre el Pacífico, sin comunicación con nadie, solo con el escudo y la física y sus propias decisiones de estar donde están. La cápsula Integrity va a entrar en la atmósfera esta noche. Va a pasar por los 4 minutos. Y cuando salga del otro lado, cuando los paracaídas se desplieguen sobre el Pacífico y el mundo vea las imágenes, el nombre seguirá siendo el mismo. Integrity, la cápsula que aguantó. ¿O no? Eso lo sabemos esta noche. Esta noche hay millones de personas en el mundo que van a estar mirando pantallas. No porque la NASA lo exija, sino porque hay algo en 4 personas entrando en la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora que no puedes dejar de mirar. Los canales de la NASA transmitirán en directo. NASA+, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, Hulu. Más plataformas que nunca han transmitido una reentrada espacial. En España, la madrugada del sábado 11 de abril. En México, la tarde del viernes 10. En todas las zonas horarias del mundo, en algún momento de su noche, o su mañana, o su tarde, millones de personas van a estar viendo la misma pantalla, esperando el mismo momento. Los paracaídas. Los paracaídas son la imagen que el mundo busca, no el plasma. El plasma no se puede ver desde el suelo de manera clara. Pero los 3 paracaídas desplegados sobre el Pacífico, visibles desde helicópteros y desde el buque de recuperación, son la imagen que dice que todo fue bien. La imagen que dice que el escudo aguantó. Que los 4 minutos terminaron de la manera correcta. Que 4 personas van a estar en casa antes de que termine la noche. Pero antes de esa imagen
Hay 4 minutos en que ninguna pantalla en el mundo puede mostrar nada. Porque no hay nada que mostrar. Solo la cápsula Integrity en algún punto sobre el Pacífico, envuelta en plasma, sin comunicación con nadie. Y el reloj. Y la espera. Eso es lo que el mundo hará mientras tanto. Esperar. Igual que esperaba Houston en 1970, cuando el silencio del Apolo 13 se extendió a 5 minutos, a 6. Igual que esperan las familias de los astronautas en una sala del Centro Espacial Johnson. Igual que espera cualquier persona que entienda lo que esos 4 minutos son. Un momento en que todo el poder tecnológico de la especie humana no puede hacer absolutamente nada. Solo la física puede. Y la física no espera. La física simplemente ocurre. Esta noche. Para que la cronología de esta noche sea completamente concreta, los tiempos que la NASA ha publicado. El amerizaje está previsto a las 20:07 hora del este de los Estados Unidos, las 17:07 hora del Pacífico, las 00:07 del sábado 11 de abril en España. La cobertura en directo comenzará horas antes en todas las plataformas. La cápsula cruzará la interfaz de entrada a la atmósfera, el punto donde el aire es suficientemente denso para comenzar la reentrada, aproximadamente 14 minutos antes del amerizaje. El apagón de comunicaciones comenzará entre 1 y 2 minutos después de la interfaz de entrada. Durará aproximadamente 4 minutos. Cuando la señal regrese, quedarán aproximadamente 9 o 10 minutos hasta el amerizaje. Tiempo suficiente para que los paracaídas se desplieguen y el descenso sea visible para las cámaras del buque y los helicópteros. Esos son los tiempos. La mecánica del regreso de 4 personas desde el entorno lunar. Medida en minutos, con 4 minutos en el centro de todo. Los 4 minutos que decidirán si Weissman, Glover, Koch y Hansen vuelven a casa. Esta noche.